Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de las habilidades blandas para estudiantes de Derecho. Una pequeña introducción. En la vida generalmente nosotros vamos a aprender en la universidad sobre todo lo denominado como habilidades duras. ¿A qué se denomina habilidades duras? Se denomina, por ejemplo, a tu aprender conocimientos, a aprender la parte epistemológica. Por ejemplo, tú lees un curso de Derecho Penal, de Derecho Civil, Derecho Romano, etcétera. Es decir, habilidades duras, son conocimientos. ¿Son importantes? Por supuesto que sí. Pero las habilidades blandas, ¿qué son entonces? Las habilidades blandas se definen a la forma en que nosotros interactuamos con los demás y cómo gestionamos nuestras propias emociones en distintas situaciones. En la vida no solamente se va a requerir que nosotros tengamos habilidades duras, es decir, conocimiento. Por ejemplo, en el derecho, no solo se requiere que tú conozcas la teoría del delito, la teoría del caso, el proceso penal, etc. ¿Es muy importante? Por supuesto que sí, pero no es lo único que se necesita. También vamos a necesitar nosotros habilidades blandas, habilidades que ya he definido como es la manera de nosotros cómo nos relacionamos con los demás y además cómo gestionamos nuestras propias emociones en distintos contextos o situaciones. Entonces, ya he hablado ya de la pequeña introducción sobre el tema de las habilidades blandas, entonces también se conoce como soft skills. Entonces, ¿qué son las soft skills? ¿O cuáles son? ¿Y por qué desarrollar? Por ejemplo, es un listado, bueno, va a depender de qué autor o de qué libro, pero por ejemplo, yo he elegido algunas habilidades blandas que yo considero que todo estudiante de derecho debe dominar o debe desarrollar. Uno es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva la podemos definir con esa comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es nosotros expresarnos de manera clara, de manera sencilla, de manera concreta. Por ejemplo, no es lo mismo que tú de un tema lo menciones de manera ambigua, de manera que no se te puede entender. Por ejemplo, tú le dices a tu compañero, yo creo que la teoría del delito es, bueno, es A, es B, es C. Entonces tú no te dejas entender, no es una comunicación efectiva y puede que tú tengas el conocimiento. Entonces, y esto pasa mucho en algunos docentes, por ejemplo, algunos docentes que conocen mucho de derecho, pero que no saben cómo llegar a los alumnos, que no tienen una buena comunicación efectiva hacia los alumnos, porque todo lo que saben deben transmitirlo de una manera concreta y sencilla. Entonces, es importante la comunicación efectiva no solo para estudiantes de derecho, sino para también ya operadores jurídicos. Ahora, segundo punto importante o segunda habilidad blanda es la capacidad de investigación. La capacidad de investigación como habilidad blanda va a ser importante en el sentido de no todo lo que te digan, el delito es tal concepto, el delito es concepto B, el delito es concepto C, la teoría del caso se define tal. No todo concepto ya simplemente debemos aceptar y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Nosotros tenemos que tener capacidad de investigación. Por ejemplo, puede que nos hayan explicado, ¿no? De la teoría bipartita, de la teoría tripartita. Entonces tú te preguntas, ¿de dónde nace, ¿no? Esta teoría. Esa es la habilidad blanda de capacidad de investigación. Tú tienes que tener curiosidad de saber de dónde provienen todas esas teorías, dónde es su origen, y seguramente investigando vas a llegar, ¿no? Al origen que, por ejemplo, habrán sido seguramente escuelas del derecho penal en la historia. Entonces es importante que nosotros como estudiantes de derecho debemos tener esa capacidad de investigación. Habilidad blanda que viene relacionado con la tercera habilidad, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no significa no aceptar nada, decir, no, yo estoy en contra de todo, sino el pensamiento crítico está en cuestionarse el por qué las cosas. ¿Por qué la normativa A dice cierto punto o ciertos aspectos? ¿Por qué, por ejemplo, el tema de la colaboración eficaz que últimamente se ha reformado es correcto? ¿Ayuda al proceso penal? ¿Ayuda a esclarecer la verdad? ¿O caso contrario, lleva a que, por ejemplo, se retarde más el proceso e incluso podríamos llegar a ciertas injusticias? Entonces, a eso se refiere un pensamiento crítico. ¿Es correcto o no es correcto? Y no simplemente no estoy en contra, no, sino analizar, hacer un análisis de por qué tú consideras que esa norma es correcta, por qué tú consideras que esa norma es inconstitucional, por ejemplo. Ahora, una cuarta habilidad blanda es la empatía. Muchas veces en el salón, no solo en el salón de clases, sino ya en los trabajos como tal, falta mucha empatía. A veces es necesario que nosotros nos pongamos en el lugar del otro. Muchas veces pasan los debates. No, tú defines tu postura y está bien defender tu postura y argumentar, pero también hay que entender cómo la otra persona está analizando la situación. E incluso esto es como un tema de estrategia, ¿no? Saber
cómo el fiscal me va a plantear y todo eso. Pero entonces la empatía va en saber ponerse en el lugar de otro. Y sobre todo es importante cuando realices trabajo en equipo. Si no si el compañero está demorando en hacer bastante, habrá un motivo, habrá una razón, hay que ponernos en el lugar del otro. Entonces, ahora, otro es el trabajo en equipo. La quinta habilidad es el trabajo en equipo, que es una habilidad que siempre se viene repitiendo desde la primaria, secundaria y en la universidad. Y así, no todas las empresas buscan personas que sepan trabajar en equipo. Buscamos personas que sepan congeniar, que sepan cohesionarse con otras personas. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces los proyectos son amplios. Por ejemplo, un proyecto va a estar un área de marketing, un área de financiamiento, un área de imagen institucional, etc. Entonces, todo esto va a funcionar en conjunto. No puede funcionar por separado. Y si una persona no sabe trabajar en equipo, va a decir, no, yo lo hago todo. Puede que lo termine, pero va a demorar ¿cuánto? 4 meses, 5 meses. Entonces, lo ideal es que sepan trabajar en equipo. Y así, ¿no? Igual para la reducción de casos, por ejemplo, si eres fiscalía o eres de un estudio jurídico, igual se reparten, ¿no? Ya tú buscas la jurisprudencia, tú buscas el marco legal, tú analizas los hechos, etcétera. Entonces es importante el trabajo en equipo. Ahora, una sexta habilidad blanda es la resolución de problemas. Siempre no se ha definido con la inteligencia, igual resolución de problemas. Y esto también se puede considerar una habilidad blanda en el sentido de, por ejemplo, tú te encuentras atascado, ¿no? Te han dejado cierta tarea, por ejemplo, encontrar jurisprudencia y excepciones de la prueba y tú buscas y no encuentras mucha jurisprudencia, entonces tienes un problema, ¿no? Entonces, una habilidad blanda que es, bueno, no encuentro jurisprudencia nacional, pero a ver, ¿dónde es el origen de las excepciones de la prueba prohibida? Entonces, no, es la jurisprudencia anglosajona. Entonces puedes ir iniciando por ahí. Entonces, no es la idea cuando tú estés contra un problema, lo ideal será que tú busques cuál es la solución y tú vayas ante tu jefe, o ante el fiscal, o ante el abogado y digas, ¿sabes qué? Por este camino considero que no podemos ir, pero he conseguido dos soluciones alternativas. Entonces las empresas, los estudios jurídicos quieren eso, quieren soluciones, porque imagínate que simplemente vas, uy, no doy resolver ese problema. Entonces va a ser un poco complicado y por eso es necesario desarrollar esta habilidad blanda. Ahora, la gestión del tiempo. Por eso es una habilidad blanda no tan importante, pero en sí considero una de las más importantes de las que están aquí, por el sentido de muchas veces cuando eres estudiante de Derecho y sobre todo te gusta bastante el tema académico, te gustan las relaciones, tratas de cumplir a cabalidad con tus responsabilidades, quieres hacer prácticas, quieres leer libros, el tiempo te termina sofocando, te termina complicando. Entonces es importante que tú aprendas a gestionar el tiempo. Obviamente se necesitaría toda una sesión para explicar qué herramientas podemos usar para la gestión del tiempo. No solamente es usar el Pomodoro, sino también hay otras herramientas, por ejemplo, el Notion o el Asana, que son herramientas digitales que nos van a ayudar a mejorar la gestión en el tiempo. ¿Y qué son Asana, Notion? Son programas, son aplicaciones que nosotros podamos usar para poder distribuir. Y créeme que cuando tú distribuyes de manera adecuada y priorizas tareas, no te vas a sofocar, porque si no va a parecer que se te viene el mundo encima, ¿no? Y es importante por eso que tú sepas gestionar el tiempo. Ahora, el tema de la adaptabilidad, digo relación en el sentido de, por ejemplo, no siempre te va a tocar hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Por ejemplo, puede que a ti te guste litigar, pero generalmente cuando sales y eres abogado, cuando tú vayas a apoyar un estudio, no vas a ir directamente a litigar. E incluso si pudiera el caso que de la universidad, te contratan como abogado, de todas maneras tienes que presentar el escrito, la contestación de demanda o la demanda como tal. De todas maneras hay que hacer ciertos trabajos. Entonces hay que nosotros tener esa habilidad de la adaptabilidad, adaptarnos al contexto y situación a la que nos estamos enfrentando. Y finalmente, una habilidad blanda que yo considero que es muy importante, siempre hablamos, ¿no? Que los abogados, los estudiantes de derecho, tenemos que saber expresar de manera correcta nuestras ideas, hablar ante el público, hacer buenas exposiciones y todo eso va a construir, ¿no? Una oratoria para nosotros. Al momento que llegue de litigar, lo hagamos de la manera correcta o de una manera decente. Entonces, yo la denominé autoconfianza, pero la autoconfianza yo he separado en 6 estrategias. 6 estrategias que considero importante para que nosotros podamos realizar, por ejemplo, una buena exposición o una buena argumentación. La estrategia uno es la preparación. Si tú no estás preparado y tú no conoces el tema y no has organizado de buena manera, entonces es imposible que tú tengas autoconfianza. Obviamente, tú no te vas a sentir confiado de que lo vas a hacer bien, puesto que no estás preparado. Estrategia 2 relacionada, conocimiento del tema.
tienes que tener claro no solo cuál es tu tema, sino cuál es la doctrina aplicable, cuál es la jurisprudencia aplicable, cuál es la costumbre que podemos aplicar. Entonces, todos los, todos los temas relacionados al tema central, uno se tiene que tener claro y debe tener concreto. Entonces, ya tienes preparación, conocimiento del tema. La estrategia 3 es una visualización positiva. Este es más en el ámbito psicológico. Tú no puedes ir a una exposición diciendo, ¿sabes qué? Uy, yo no sé exponer, a mí me va a ir mal. Tú tienes que ir con esa visión positiva y decir, ¿sabes qué? Me va a ir bien a mí. Si yo me he preparado, conozco el tema, me va a ir de una manera correcta. Entonces, es importante que tú visualices en el futuro que tu exposición va a salir de manera increíble. Entonces, esa sería la estrategia 3. Ahora, la estrategia 4 es respiración y relajación. Porque puede que tú prepares tu tema, que conozcas, que tengas una mente positiva, pero a veces los nervios es normal. Los nervios en los seres humanos es normal. Si eres estudiante de derecho y sientes bastantes nervios, es normal. Todos los seres humanos tenemos miedo, tenemos temor, tenemos estrés. Y es normal, entonces hay una práctica que me sirve bastante, es respiración y relajación. Bueno, hay bastantes técnicas de realizar relajación, ¿no? Pero la respiración de 10 segundos es básico, ¿no? Es básico que tú respires, que exhales de manera lenta y pausada antes de realizar tu exposición en caso te sientas muy nervioso y te va a servir mucho. Y aquí quiero agregar más, es bueno tal vez por ejemplo, siempre ve a los servicios media hora antes o 20 minutos antes de la presentación que vayas a hacer para que lo hagas de la mejor manera. Ahora, el quinta estrategia es práctica constante. Pues si tú vas a exponer, no vas a ir a improvisar ahí. Ya 2 días antes tú tienes que exponer. Por ejemplo, voy a exponer de la previsión de regreso. Bueno, la previsión de regreso fue formulada por el maestro Gunther Jacobs, donde sostiene que no toda causa. Entonces, una y otra vez tienes que practicar. La práctica, así como en el fútbol, así como en distintas disciplinas, en el derecho pasa lo mismo. Va a ser mejor quien más práctica realice. Sexto es un feedback constructivo. Después de tu exposición, tú pídele a tus compañeros de confianza o a tus profesores, bueno, hay que ser más realistas, ¿no? Generalmente los profesores sí te van a decir tal vez tus fallos, pero ¿cómo puede ser este feedback constructivo? Dile a tus compañeros, mano, ¿qué tal? ¿Qué tal lo hice? Lo hice bien, me faltó mejorar, se me entendió lo que expliqué o no se me entendió. Entonces ellos te van a decir, sí, se entendió, estaba todo entendible, pero la verdad, esta parte me hubiera gustado que levantes más la voz y te van a dar un feedback constructivo. Y eso se trata de la idea, ¿no? No escuches los feedbacks negativos en el sentido, no, no, tú no sirves para nada. Entonces, eso no es un feedback como tal. Esas son críticas inservibles. Tú tienes que escuchar a personas que te hagan críticas, pero críticas que te digan, mira, aquí este tema faltó profundizar, pero creo estuvo bien, pero hay que mejorar la voz, hay que mejorar la entonación. Entonces, eso es un feedback constructivo. Cuando tú realizas estas 6 estrategias, lo que va a generar es que tú tengas autoconfianza. Y la autoconfianza es una habilidad blanda importante para exposiciones, para realizar, por ejemplo, en concursos de litigación, etc. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya podido llegar a ustedes con la importancia que tienen las soft skills o habilidades blandas. Muchas gracias.